Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Tami Beltré. En breve conoceremos mucho más sobre ella. En esta Semana Santa, desde SENASA, apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24/7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa queremos que estés seguro con SENASA. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Tami Beltré. Doctora, un placer tenerla por primera vez en nuestro programa. Muchísimas gracias por permitirme participar aquí. Sí, doctora, usted es neurogastroenteróloga. Así es. Explíquenos qué es esta nueva área que ha llegado a nuestro país, porque de verdad que no lo había escuchado. Bueno, sí, es realmente una alta especialidad dentro de la gastroenterología, es nueva, tiene con el término poco más de 20 años y no es más o trata más que la conexión que hay entre el eje cerebro-intestino. También se le está incluyendo últimamente la microbiota. Va a tratar y va a relacionar la microcirculación, la producción de secreciones y la motilidad intestinal, atendiendo específicamente algunas entidades dentro de la gastroenterología que tratan el neuroeje. Sí, pero eso tendría que ver más como si fuera un aspecto emocional que tuviera que afectara el sistema gastrointestinal de nosotros. Bueno, tenemos el sistema digestivo, dentro del sistema digestivo tenemos el sistema nervioso entérico, también participa el sistema nervioso autónomo y por eso hablan de que el sistema digestivo es el segundo cerebro. Como usted dice, las emociones van a afectar también al sistema digestivo. Por ejemplo, cuando vamos a tomar un examen, nos duele el estómago o vamos al baño, nos da diarrea antes de tomarlo, si es algo muy importante. Si tenemos una reunión, una firma de contrato, también eso puede estimular incluso la motilidad del movimiento intestinal. Y eso es normal, es esperado. Ahora bien, ¿cuándo entra la parte de la neurogastroenterología? Cuando esas afecciones se perpetúan, es decir, en el tiempo, a pesar de haber pasado esa situación, el paciente se mantiene con la sintomatología, o cuando en situaciones leves, que los estresores o los factores estresores no son tan marcados, a pesar de eso el paciente tiene una hiperexpresión digestiva, ya sea diarreas, vómitos, dolor abdominal, y en esta parte entonces es que el neurogastroenterólogo participa. Sí. Últimamente estamos teniendo una población que tiene mucho estrés, producto de una situación ya que hemos venido del estar cerrado y del COVID. ¿Se ha presentado muchos casos tal vez de este tipo de afecciones que realmente tienen que ver con su área? Sí, sin lugar a dudas. Incluso el síndrome de intestino irritable, que son los pacientes que tienen o estreñimiento o diarrea sumado, o como sintomatología principal el dolor abdominal, la ha incrementado después de la pandemia del COVID. El COVID, como ha estresado al mundo, primero por el encierro, después por el número de muertes y tercero por la readaptación que hubo mundialmente, ha detonado esta entidad en muchos pacientes. Y esto está relacionado directamente con una afectación
cerebral con el estrés que ha provocado en este tipo de población. Sí, doctor, ¿y qué fue que le motivó a usted a irse por esa área? Porque irse por lo desconocido a veces es como un reto, o por lo que poco se conoce, y me imagino que siendo nuevo en nuestro país, ¿cómo ha sido esa aceptación también? Pues hasta el momento ha sido una aceptación bastante buena, lo agradezco mucho. Sí. Y lo que me motivó fue que cuando hice yo hice la residencia de gastroenterología aquí en el país, en el Centro de Gastroenterología, que tiene un flujo importantísimo de pacientes porque es especial para eso. Claro, claro. Sin embargo, me llamaba la atención que en la emergencia o en consulta habían pacientes que no podía ofrecerle más, como que me quedaba corta. Y eran, por lo general, los pacientes que tenían algún trastorno del eje cerebro-intestino. Los pacientes con estreñimiento que a pesar de los tipos de laxantes no mejoraban. Los pacientes con síndrome de intestino irritable, los pacientes con incontinencia, los pacientes con enfermedad por reflujo, que no siempre es enfermedad por reflujo. Entonces eso me motivó a investigar qué más le podría ofrecer, y ahí vi en otros países la existencia de la motilidad intestinal, que actualmente se llama neurogastroenterología. Entiendo. Y de ahí la historia. Sí, entonces literalmente usted lo que está buscando son las causas de una enfermedad, porque mencionándolo de la forma que le está diciendo, van a la clínica estos pacientes, se les resuelve el tratamiento, pero quizás no se le investiga de dónde está surgiendo esto. Así es. ¿Qué pasa? El paciente llega con una clínica sugestiva de estreñimiento. Se descartan los signos de alarma, se descartan las causas secundarias y el paciente sigue con estreñimiento. Entonces, ¿qué más le podemos ofrecer a ese paciente? Bueno, ahí hay que investigar paso por paso si realmente se descartaron todas las causas. Y gracias a la neurogastroenterología me doy cuenta de que nos podemos quedar cortos, que quizás hay muchas entidades que las damos por alto, que pensamos que quizás este paciente no las va a tener, y e incluso dentro de la misma fisiopatología de la entidad, para seguir con el ejemplo del estreñimiento crónico, hay algunas que no tomamos en cuenta, y son cosas que gracias a la neurogastroenterología, gracias a su medicina de precisión, a las herramientas que tiene, podemos identificarlas, tratarlas, y ese paciente mejora su calidad de vida. ¿Y cómo es el tratamiento de un paciente neurogástrico? Porque me imagino que son varios, sería un trabajo multidisciplinario. Sí, claro que sí. Por lo general, un paciente de neurogastroenterología debe ser visto por psiquiatría, por psicología y, lógicamente, en dependencia de la enfermedad que se le pueda identificar, lo van a ver otras especialidades. También se va mucho de la mano con coloproctología. En los pacientes que tienen algún trastorno anorrecto, por lo general, o el coloproctólogo lo refiere al neurogastro, o el neurogastro para un tratamiento secundario se lo refiere al coloproctólogo. Sí, doctor, ¿y cuánto tiempo tiene ya ejerciendo esta nueva área en nuestro país? Bueno, la neurogastroenterología, en el país hay muchos colegas que han realizado entrenamientos y tienen una increíble experiencia y capacidad en el país. En la parte de neurogastro propiamente dicha, hay una colega en Santiago y yo que vine hace 2 semanitas. Recién llegadita está. ¿Y qué estudios se pueden realizar en esta área para el diagnóstico con los pacientes? Como estábamos comentando, está muy relacionado con los trastornos del movimiento, incluyendo esófago. Cuando el paciente tiene algún trastorno motor, tiene dificultad para tragar, sensación de globo, dolor torácico, que se han realizado diversas investigaciones y no aparece la causa, se pueden hacer estudios. Entre esos está la manometría esofágica, la que tenemos en el país, manometría esofágica de alta resolución. Esto va a permitir ver el movimiento que tiene ese esófago, y también va a permitir evaluar las compuertas o cheque, como la gente le quiera llamar, que une la boca con el esófago y el esófago con el estómago, gracias a ese tipo de tecnologías. También tenemos el piachímetro, este instrumento que les había traído, que no es más que permite evaluar el tiempo de exposición al ácido que tiene el paciente. Es decir, un paciente que refiere tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se le realiza una endoscopia, en la endoscopia no aparecen datos, pero aún así el paciente se sigue sintiendo mal, se le coloca este aparato. Este aparato se le conecta una sondita, y esta sondita se coloca por la naricita, como pueden ver, es una sonda muy fina,
muy flexible, no necesita anestesia y se la va a llevar a la casa como si fuera un holter de 24 horas. Al otro día se lee este estudio y entonces ahí podemos ver si el paciente realmente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico o tiene otras entidades que también lleva tratamiento. Sí, doctor, ¿y cuáles actividades puede realizar un paciente cuando tiene el aparato puesto? Porque sabemos que con el holter tenemos que tener cierto tipo de cuidado. Me imagino que ahora mismo muchos tienen la curiosidad, me lo coloqué, ¿qué puedo hacer? Excelente pregunta. El paciente que tiene colocado el piachímetro de 24 horas debe hacer su actividad completamente normal. Porque lo que queremos buscar es eso, es ver un paciente que está en una vida cotidiana, en una actividad habitual, cómo se está comportando realmente su esófago y su estómago, si realmente esos episodios de reflujo se van a traducir y van a tener una traducción a través del aparato. Y a través de la experiencia, doctora, ¿dónde más se tienen episodios los pacientes? ¿En el trabajo o en el hogar? Porque hay fuentes, sabemos que tenemos fuentes que son más de estrés que otras, pero a veces el estrés lo podemos tener en la misma casa. O a veces también suele suceder que lo pueden hacer hasta durmiendo. Sí. ¿Cuál sería lo más común que pudiera encontrarse? Por lo general, cuando el paciente, ya hablando específicamente de enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando el paciente tiene síntomas nocturnos, es muy probable que se encuentre evidencia o por endoscopia o por la piachimetría de 24 horas. Pero cuando el paciente puede dormir y tiene la sintomatología, sobre todo antes de acostarse o cuando se levante en el transcurso del día, por lo general esos pacientes tienen otro tipo de diagnóstico. Entiendo. Doctora, ¿y cuáles son las otras enfermedades que también pudieran surgir en un estudio como este? Sobre específicamente el piachímetro que colocamos, que tenemos aquí, aparte de el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, podemos diagnosticar pirosis funcional, que es cuando no hay correlación entre lo que el aparato está describiendo y lo que el paciente siente. También estos pacientes pueden tener esófago hipersensible, que son los pacientes que no tienen una exposición al ácido tan marcada, pero esa pequeña exposición al ácido puede traducir síntomas y esos pacientes también son tratados. ¿Y estos tipos de síntomas que generalmente tienen los pacientes cuando tienen este tipo de enfermedades, cuáles serían? Porque ahorita me habló de un cuadro de si tenemos estreñimiento o tenemos diarrea, pero ya cuando estamos hablando de reflujo y de irritaciones, ¿cuáles serían esos síntomas? Bueno, si es por ejemplo un trastorno motor, los síntomas característicos van a ser dolor torácico o dificultad para tragar. Si estamos hablando de enfermedad por reflujo, los síntomas cardinales van a ser pirosis, que sería la acidez, y regurgitación, que sería la agrura cuando el paciente le sube el ácido. Si estamos hablando de un paciente con dispepsia, va a ser la sensación de distensión y plenitud gástrica. Si estamos hablando de un paciente con gastroparesia, va a ser también plenitud gástrica, pero vómitos. Si estamos hablando de un paciente que tiene síndrome de intestino irritable, va a ser el dolor y ahí va a ser a predominio de o estreñimiento o diarreas. Si es un paciente con incontinencia fecal, ya va a ser un paciente que no puede llegar al baño, que se hace, que ensucia la ropa interior, o es el paciente, cuando es incontinencia pasiva, que no se da cuenta cuando ensucia la ropa interior. Y así un sinnúmero de entidades. ¿Y cuáles son las más frecuentes que tenemos en nuestra población? Las más frecuentes van a ser enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede presentarse hasta en el 20% de la población, y estreñimiento crónico, que también puede verse hasta en el 20% de la población. Doctora, ¿cuáles serían los signos de alarmas que pudiéramos tener en nuestro hogar para saber que debemos ir a un neurogastroenterólogo, a pesar de que hemos ido al gastroenterólogo y no han encontrado nada en los estudios? Ese es el primer síntoma. Son los pacientes con una policonsulta importante y una polimedicación importante. Es el paciente que va hoy a un médico, va a otro médico, va a otro médico, que se le han realizado pruebas, no le encuentran nada, que se sigue sintiendo mal. Ese paciente puede beneficiarse de una consulta con neurogastroenterología. Es el paciente que se siente mal, pero esto no va en detrimento, es decir, no tiene una pérdida de peso significativa, no hay sangrado, pero el paciente no puede mantener una calidad de vida adecuada, es decir, si va al trabajo no rinde como debería, o falta con frecuencia al trabajo porque se siente mal. Esos pacientes pudieran beneficiarse de la consulta con el neurogastroenterólogo.
Doctora, sabemos que somos una población de mucha automedicación porque tenemos las medicinas al alcance de la mano, sin receta y sin nada. Y si nos duele algo, simplemente buscamos la solución a esto. ¿Qué tanto afectaría el diagnóstico en su área, la automedicación? Muchísimo, porque son pacientes que se retrasan, que el diagnóstico preciso se retrasa muchísimo y es por esto. Los medicamentos over the counter, los OTC, los que se ven, los de venta libre, son muy frecuentes en los trastornos del eje intestino-cerebro. El estreñimiento, el paciente se siente estreñido, va, se compra un laxante, pero no mejora su condición porque no se identifica la causa. Lo mismo pasa con un paciente que tiene dispepsia o que tiene acidez, va a la farmacia, se toma algo, pero realmente la causa que tiene sigue ahí escarbando, sigue ahí lesionando, hasta que ya el paciente no aguanta más, y cuando no aguanta más, después de meses, incluso años, cosas que se pudieron aliviar desde un principio. Entonces sí es un dolor de cabeza para nosotros y también para el paciente la polimedicación. Sí, ¿y cuáles serían las consecuencias que pudiera tener un paciente por una automedicación prolongada y la falta de la detección temprana de la sintomatología que está teniendo? Que quizás no sean situaciones tan leves, y que quizás estén mascarando un cáncer, que quizás estén mascarando otros padecimientos que si el paciente se los trata a tiempo, puede incluso hasta curar. Pero como los cronificó, la situación cambia del cielo a la tierra y va mucho en detrimento de la salud de ese paciente. Bajo ningún concepto un paciente debe automedicarse. Bajo ningún concepto debe permitir el consejo de la vecina, de la amiga, de la tía que le dice, tómate esta botella, a mí me indicaron este medicamento, tómatelo tú también, porque son situaciones diferentes y por eso cada paciente debe evaluarse en una consulta y el manejo es individualizado. Esas recomendaciones pueden ser incluso fatales cuando se aceptan de una persona que no es personal de la salud. Claro. Doctora, y como hablamos anteriormente, esto es un trabajo ya multidisciplinario. Cuando se están trabajando multidisciplinariamente en su área, ¿se manejan todas las áreas al mismo tiempo o primero se tratan una para después ir mejorando las otras? Todo depende de la condición. Si el paciente está muy crítico, en el caso de los pacientes que tienen gastroparesia o gastroparesia refractaria, hay veces que todos tenemos que trabajar en el mismo momento. Sí. El endocrinólogo, el neurogastroenterólogo, a veces el cirujano incluso, todo depende de la condición, el endoscopista, todo depende de la condición. Si es un paciente que tiene algún trastorno de ano recto, por lo general lo evalúa el coloproctólogo y luego se lo refiere al neurogastroenterólogo o viceversa, pero siempre con una buena comunicación, así los pacientes le va muy, muy bien. Sí, y en cuanto cuando tiene que estar involucrada la parte psiquiátrica o psicológica, ¿no tienen una negativa de los pacientes en su área? Se conversa con ellos, incluso la parte de neurogastro ofrece neuromoduladores, ofrece algunos medicamentos que se manejan por psiquiatría y se les explica que en estos casos no es porque entendamos que tenga alguna enfermedad mental, sino porque por su condición hay que tratar de, como el nombre lo indica, modular, controlar la respuesta neurológica, controlar la respuesta de esas neuronas, de esas sensaciones, quizás regularlas un poco, y a través del tratamiento es que eso se va a lograr. Se conversa con el paciente, se invita a ir a psiquiatría, a psicología, y los pacientes realmente tienen una buena receptividad. ¿Por qué? Porque la situación que han padecido por meses, por años, se ha logrado controlar. Sí, doctora, así como estamos hablando del caso del descuido, ¿cuál sería la calidad de vida que tiene un paciente que se diagnostica a tiempo a través de su área? Si se diagnostica a tiempo, increíble, es muy alta, se reinserta otra vez a la vida cotidiana. Pero si no lo hace, hay estudios que reflejan que puede ser peor que una enfermedad inflamatoria intestinal, que para los que no lo conocen, la enfermedad inflamatoria intestinal afecta mucho la calidad de vida del paciente por la gran irritación, por la gran lesión que hay en los intestinos. Y hay estudios que establecen que un paciente con síndrome de intestino irritable, un paciente con un trastorno de neuroeje, puede sentirse peor que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal por dos cosas. Primero, porque se siente mal, y segundo, porque el entorno le dice que no tiene nada. Sí, sí, porque eso es lo que estoy viendo, que usted está cubriendo un área donde generalmente el paciente va rotando y nunca encuentra una respuesta antes de sentirse mal.
Doctora, aparte del pechímetro, ¿hay otros diagnósticos, otras herramientas diagnósticas que tienen? Claro que sí, tenemos la manometría esofágica, el pechímetro de 24 horas como comentamos, tenemos también la manometría anorrectal y con la manometría anorrectal podemos ver cómo está el tono, la sensibilidad y la coordinación del recto y del ano, que hay personas que la pierden y por eso tienen estreñimiento, pero no es el movimiento del colon como tal, sino solamente esa partecita que cuando debe relajar, contrae y por eso no puede expulsar las heces fecales. Entiendo. También tenemos la terapia de biorretroalimentación, que es la que ayuda, nos va a permitir entonces a esos pacientes que tienen esa poca coordinación, revertir esa situación con los ejercicios. Sí. Hay otras terapias que quizás no las tenemos tan disponibles, como es el varostato, tenemos otras que están disponibles como es el tránsito colónico con marcadores radiopacos, tenemos también la gammagrafía de vaciamiento gástrico, la prueba de expulsión del balón, en fin, son un arsenal terapéutico. Exactamente. Y en ese arsenal terapéutico la pregunta que siempre le vamos a hacer, ¿son ambulatorios? ¿Es necesario la colocación de anestesia? ¿El paciente luego del estudio se puede ir a su casa? ¿Cómo serían estos métodos de diagnóstico? Pues bueno, las herramientas que se utilizan en neurogastroenterología, la mayoría son ambulatorias, no necesitan de anestesia, se hacen en un periodo menor a 30 minutos, las molestias del paciente son mínimas, o sea que hasta el momento son estudios que representan una molestia mínima para el paciente y una modificación quizás de las actividades habituales también de poca cosa, de poco tiempo. Entiendo. Doctora, ¿y cuál es la población que puede recurrir a estos servicios? Porque me imagino que a lo mejor en menores o en niños se manejaría diferente, o también se pudiera utilizar. Se pudiera utilizar, por lo general en los niños los utilizan un gastropediatra que tiene un entrenamiento especializado en la parte de los trastornos del eje intestino-cerebro. Nosotros pudiéramos ir orientando, ir aconsejando a partir de los 6 años, pero por lo general se prefiere ya cuando el niño tiene un peso adecuado y similar a la de un adulto. Y entre la población más afectada, ¿están los adultos jóvenes, envejecientes, o estamos hablando de que la población, quizás las mujeres, que estamos más afectadas que los hombres? El sexo femenino está mucho más afectado que el sexo masculino en cuanto a los trastornos del eje intestino-cerebro. Y por lo general la población que más afectada se ve es la población adulta y la población trabajadora, la población que va al trabajo. Y ya sabemos que está muy relacionado con el factor estrés. Sí, entiendo. En caso de un diagnóstico inicial, que un paciente desee recurrir a estos servicios, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Primero va donde un gastroenterólogo o simple y llanamente va directamente a donde usted? Puede ir directamente donde el neurogastroenterólogo porque previamente fue gastroenterólogo. Ahora bien, si es un paciente que ya ha visitado varios gastroenterólogos y aún así no considera que no se ha abordado, que falta algo o que pudiera él tener alguno de los trastornos que ya hemos mencionado, las puertas están abiertas para una segunda opinión, para una segunda evaluación. Entiendo. Y en un diagnóstico inicial, o sea, ¿cuál sería el plan a seguir con un paciente que llega primera vez? Le hago todas estas preguntas porque siempre tenemos el miedo de ir a algo nuevo la primera vez. ¿Cómo es todo este procedimiento de una primera vez de un paciente en la consulta? Todos los diagnósticos están protocolizados, todos los abordajes están estandarizados. Siempre vamos a comenzar por el principio, un buen interrogatorio, un buen examen físico. Y en dependencia de lo que nos oriente el interrogatorio y el examen físico, es que vamos a empezar a agotar las pruebas que le vamos a realizar a este paciente, siempre yéndonos de lo más frecuente a lo menos frecuente. Sí. Doctora, como en esta parte, esta área, hay una parte que es, bueno, digamos, mental o por el estrés. ¿Un paciente puede ser dado de alta? Pues, por lo general esas entidades son crónicas, si te soy sincera. Por lo general en la neurogastroenterología la mayoría de las enfermedades que maneja son crónicas, se tratan de manera crónica y se atenúan los síntomas. Es decir, es un paciente que si no se le da seguimiento, de que si no lleva su tratamiento, puede retroceder y volver a la misma cascada sintomatológica.
y demás. O sea que son muy pocas las entidades o los pacientes que realmente se le da en el 100% de alta. Sí. Eso es una realidad. Entonces estamos hablando de lo que se haría es arreglarle un poquito la calidad de vida al paciente en estas situaciones. Exactamente, es reinsertarlo a la vida laboral, reinsertarlo en la vida social. Un paciente con incontinencia pasiva, no sale a ningún lado porque tiene miedo a manchar, a oler, a que la gente se dé cuenta de su situación. Claro. Entonces, a través de la terapia de biorretroalimentación, a través de las técnicas, a través del tratamiento que se le puede ofrecer, ese paciente se reinserta a la vida social. Sí, claro. O sea, que mejora realmente su calidad de vida de una manera significativa. Es del cielo a la tierra cuando el paciente nos llega a la consulta a cuando se va. Pero sí hay una realidad de que no va a mejorar 100%. Sí. Lo que sí va a tener una satisfacción en la respuesta que ha tenido al tratamiento. Claro. Doctora, lamentablemente tenemos que irnos a la pausa, pero nos la quería dejar con una pregunta. ¿Todos estos planes de tratamiento siempre van acompañados también de ejercicios y una alimentación? Porque a veces puede ser la alimentación la causa de alguna de estas sintomatologías, entiendo. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Las cosas buenas se comparten. Por eso, te informamos que a partir del próximo 10 de enero, Parquéate Bien será ampliado para abarcar más calles del Polígono Central en busca de lograr mayor descongestionamiento vehicular. Implementaremos Parquéate Bien en el sector Naco y contamos con tu apoyo para lograr vías más transitables. Colabora por una ciudad en orden y una mejor convivencia. Parquéate Bien. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Tami Beltré. Doctora, antes de la pausa la dejé con la pregunta de, con todo este acompañamiento de diagnóstico y tratamiento, ¿siempre es necesario que entre la parte de alimentación y ejercicios? La alimentación y el ejercicio es importantísimo para todos. Sí. Yo sé que cualquier médico al que vayas a entrevistar te va a dar esa recomendación final. Sí, en verdad sí. Porque es algo, tanto el ejercicio como una buena alimentación, como una buena hidratación son básicas. Sí. Esto nos va a hacer que la necesidad de utilizar fármacos para algunas enfermedades se retrase muchísimo, que el diagnóstico de algunas enfermedades que por genética o por otras circunstancias tengamos, también se retrasen muchísimo. Pero increíblemente es una de las cosas que más le cuesta al ser humano hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos crear un hábito y mantenerlo. Sí. Entonces eso nos cuesta. Mantener una rutina con disciplina cuesta mucho. El tomar 8 vasos de agua al día es difícil porque tienes que estar pendiente a eso y eso quizás nos hace frenarnos un poco y decir no lo voy a hacer. Pero es algo básico, es algo muy importante que debemos hacer y nos va a ayudar en todas las enfermedades, incluyendo las que trata el neurogastroenterólogo. Doctora, y entre estos alimentos, los que son muy ácidos y el consumo excesivo de alimentos muy ácidos no entraría entre las posibles causas de sintomatología en su área. Más que en mi área, en la gastroenterología como tal. Recordar que la gastritis
es una de las causas más frecuentes y uno de los principales motivos de consulta en gastroenterología. En mi área podríamos entrar con algunos alimentos que provocan desbalance en la cantidad de bacterias buenas que tenemos en los intestinos, que sería nuestra microbiota intestinal. Hay algunos alimentos que pueden alterarlo, e incluso el consumo de antibióticos, aunque ya eso es otro tema, pudiera afectar esto y como tal provocar diarreas, estreñimientos, dolor abdominal, distensión abdominal por la producción de gas que pudiera ocurrir y demás. Hay muchas personas que dicen, desde que yo me como un repollo, no hay para nadie, se me pone la barriga como una tambora. Y es así, porque son alimentos que por su composición pueden producir gas. Hay otras personas que quizás no le causan tanta sintomatología. Bueno, cada persona es diferente, pero por lo general, ese tipo de alimentos, como había comentado, por su composición, va a fermentar más que otros. Entonces, hay que tener especial cuidado con el tipo de alimento que consumamos, porque entonces va a crear trastornos que van a obligar a ir a la consulta. Y en el caso contrario, que sea una dieta excesiva, ¿también se puede ver afectado? Claro que sí, los atracones, por ejemplo, alimentarios, va a causar muchísima sintomatología. Son pacientes que se va a retrasar mucho su vaciamiento, van a mantener entonces esa cantidad de ácido, van a provocar enfermedad por reflujo, son pacientes que van a estar eructando, que van a tener regurgitación de esa alimentación y con todo esto incluso son pacientes que ni siquiera van a descansar bien, porque si se alimentan, si tienen un atracón durante la noche y de inmediato se acuestan, entonces su sistema digestivo va a tener que estar trabajando y al final van a estar agotados, pero bueno, es que hubo una cantidad de insulina excesiva que se tuvo que producir en ese páncreas, esas enzimas u otras secreciones también tuvieron que activarse durante la noche y ese paciente cuando se levanta dice, ay, pero yo me siento cansado, ¿y qué es lo que me pasa? Y uno de los factores pudiera ser perfectamente eso. Sí, porque su cuerpo se mantuvo trabajando la noche entera. Se mantuvo trabajando la noche completa. No, nunca lo había pensado de esa forma. Es verdad. Doctora, cambiando un poquito de tema, estamos entrando en Semana Santa. El desorden. El desorden. ¿Cuáles recomendaciones usted daría, tanto en la alimentación como en los cuidados, sobre todo para estos pacientes que tienen problemas gastrointestinales en esta época? Bueno, primero decirte que el Instituto Médico Europeo de Obesidad establece que durante la Semana Santa el paciente tiene un aumento de hasta 2 kilos si se compara esa Semana Santa con las semanas no festivas. Wow. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, la gente come muchísimo y segundo, no hace el ejercicio o no tiene el mismo estilo de vida saludable que tiene en las semanas no festivas. Claro. Entonces eso hace que se incremente mucho. Por lo que mi primera recomendación sería tratar de mantener el mismo estilo de vida que tenía ese paciente. Puede ser que sea un poquito complejo. Bueno, vamos a tratar de organizar nuestro tiempo. Los primeros días, que son días entre comillas iguales, laborales, hasta el miércoles por lo general, tratar de ejercitarnos. Y si vamos a salir fuera de la ciudad o vamos a tener alguna actividad extra, tratar de incluir en eso alguna actividad física que mantenga una carga, una cantidad de energía que se pueda quemar y con eso quizás mantener un mismo consumo del que teníamos semanalmente. Y ¿por qué no incluir a la familia también? Otra recomendación que podría darles es cuando vayamos a comer algún alimento, cerciorarnos durante estas épocas. ¿Por qué? Porque la demanda de alimentos es mucho mayor y quizás la conservación de estos no sea la mejor o el tiempo de cocción no sea el mejor. Para muestra un botón, cuando vamos a comer pescado en la playa, no es la misma calidad del pescado cuando vamos en Semana Santa que cuando vamos otro día, no está tan bien frito, quizás no podemos seleccionarlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque como en esta época se consume tanto marisco, se pesca quizás un poco más y quizás la cadena de frío se rompe. Entonces eso provoca riesgo, eso nos aumenta el riesgo de intoxicaciones. Así que mucho ojo con ese tipo. Otra recomendación es con las habichuelas con dulce. Ay, ¿verdad? La habichuela con dulce ni la recordaba. Tengo que hacer una llamada. Las habichuelas con dulce a mí me fascinan las habichuelas con dulce, pero si nos ponemos a detallar la composición de las habichuelas con dulces, es una bomba de tiempo. Habichuela, leche evaporada,
leche entera, condensada. leche, hay personas que también le agregan leche condensada, sí. leche de coco, y azúcar. La galletica. Y las galletitas que le colocan. Óyeme, es una y cosa, la batata. es una cosa increíble. Ya yo hice la receta. Entonces, no solamente nos limitamos a eso, sino que el postre es una cantidad pequeña que se consume. En la habichuela con dulce no, es un tazón, o sea, es como un plato fuerte, es como un sancocho que vamos a comernos. Sí. Y de esa manera es que se consume un alimento con una cantidad calórica importantísima. Sí. Esta cantidad de alimento y la composición que tiene, cuando la introducimos en nuestro organismo, va a ser una bomba de tiempo. Sí. Entonces de ahí viene la distensión, la sensación de plenitud gástrica, el malestar, los flatus, el olor y demás, pero es por la composición. Entonces todo se puede hacer, pero en porciones reducidas, en porciones pequeñas. Sí. Doctora, pero en el caso de la habichuela con dulce, siempre he tenido esta curiosidad, pero es lo que yo entiendo. Una habichuela con dulce que tenga más de 3 o 4 días, ¿es consumible? Pues no. Aunque esté refrigerada, no. Porque es que no es la misma conservación, los que estábamos hablando, no es la misma conservación, y más en este país que se va tanto la luz. Entonces de ahí vienen después las intoxicaciones, la gastroenteritis, las diarreas, y es por eso. Hay personas que ven la fermentación del frijol, de la habichuela con dulce. Y la prueban y dice que sabe bien. O la hierven para ver si, entonces no. Ay, Dios mío. Ojo con eso. Hemos tenido todos los casos. Doctora, ¿cuáles son las intoxicaciones más frecuentes que tenemos en esta época? ¿Es más por la vía de los mariscos o ya por otro tipo de alimentos? Podemos tener dos tipos de intoxicaciones, ya por alcohol, como en toda actividad, en toda época festiva, y en cuanto a los alimentos se incrementa mucho por los mariscos, como es una época que por motivos religiosos se incluye mucho en la dieta el uso el consumo de mariscos, y por lo delicado que es, entonces sí se incrementa mucho este tipo de intoxicaciones. Sí. Doctora, otra cosa, entre las otras recomendaciones que usted tiene, ya tocamos el tema del alcohol. ¿Cuáles recomendaciones en una sociedad que nos gusta nuestra cervecita usted daría en esta época? Porque generalmente comenzamos la bemberria desde muy tempranas horas y a veces hasta volamos el desayuno. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? La cosa es con nosotros los dominicanos que no nos gusta nuestra cervecita, nos gustan nuestras par de cajas de cerveza. Bueno, yo lo quise poner un poco bonito, pero ya está bien. Entonces ahí es que está el detalle, en el consumo excesivo. Sí. Entonces, entre las recomendaciones estaría eso, hacerlo todo con moderación, porque es una época y más como estamos viviendo ahora, que estamos muy cargados de trabajo, que queremos soltar, botar el golpe, está perfecto eso. Sí. Pero vamos a tomar sin comernos la botella, sin tragarnos la botella, todo con moderación. Y lógicamente que si vamos a tomar alcohol, ese día no voy a conducir. Para cuidarme yo y cuidar también a la población. Sí, doctora, sin querer desacreditar, también sabemos que se menciona mucho que en los hoteles se pierde calidad en los alimentos. ¿Cómo esa población que va a los hoteles pudiera manejar su alimentación durante esos días? ¿Qué sería lo más recomendable que consumiera y qué no? Está por lo mismo que habíamos comentado, es la oferta y demanda. Como aumenta tanto la cantidad de personas que está ahí, quizás el personal no da abasto y trata, para saciar eso, evitar eso, de almacenar los alimentos, cocinarlos muchas horas antes y bueno, siempre tratar de consumir alimentos frescos. Si sentimos un olor extraño, una consistencia extraña, alimentos que estamos acostumbrados, tratar de evitarlos. Esas serían de las recomendaciones básicas, porque lamentablemente en el momento que estamos en un hotel tenemos que comer lo que está ahí, pero tratar de ser un poquito más meticulosos al momento de elegir ciertos alimentos. Sí, hemos hablado de la población en general, pero también vamos a caer en estos pacientes gastrointestinales que posiblemente cojan vacaciones también ahora. ¿Qué tanto pudiera afectarle a esta población este descuido, aunque sea solamente por 4 días, en su alimentación? Como todo paciente, un paciente que tiene algún trastorno digestivo y que está medicado debe mantener su medicación. Y esto aplica para el paciente cardiópata, para el paciente diabético. ¿Y por qué lo digo? Porque los pacientes se dan vacaciones. Por eso se lo digo. Entiende que las enfermedades también se van, el paciente se va por un lado y la enfermedad se va por otro lado. Y no es así. El paciente tiene que tratar
tratar de mantener su medicación tal cual la tenía anteriormente. Y si es un paciente que tiene trastornos digestivos en donde la alimentación le afecta mucho, lamentablemente tiene que preparar su comida, tratar de llevar su dieta aparte, para que entonces esas vacaciones, en vez de saberle amargo, dulce, le sepan amargo. Sí. Doctora, ¿y el alcohol qué tanto afecta a los trastornos digestivos a un paciente? Afecta de dos maneras. Tiene el efecto tóxico directo, cuando el alcohol cae a la mucosa, la irrita directamente, y también tiene el efecto a través de la toxicidad hepática que ocasiona, ya sea en el momento de intoxicación alcohólica aguda o crónica. En los pacientes que tienen mucho tiempo consumiendo alcohol, estos pacientes van a desencadenar, van a llevar en su mayoría a una cirrosis hepática, que es cuando al final ya ese hígado no funciona, entonces necesita trasplante hepático. Son los pacientes que sangran con frecuencia, son pacientes que, como dicen por ahí, se les va la guagua, que porque pierden parte de la conciencia de lo que están haciendo y demás. Entonces, si queremos tomar, podemos hacerlo, pero con moderación. Sí. Justo con esta parte de la moderación, esto es lo que voy a consultar ahora, no es moderación. Generalmente en la mañana agarramos y desayunamos con la habichuela con dulce y luego vamos a la ingesta del alcohol. Luego venimos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde y entonces a esa hora que decidimos comer. La comida ya quizás un pescado frito que ya está, lo hicieron a las 12 del mediodía. Todo este patrón, ¿qué tanto nos afecta a nuestro sistema digestivo? Por lo general va a afectar de forma aguda. Y hasta cierto punto es bien, o sea, tenemos por los cambios de alimentación o por el tipo de alimentación que estamos consumiendo, el riesgo de tener gastroenteritis, vómitos, diarrea, se va a incrementar de una manera exponencial. Pero bueno, en estos casos pudiera ser de manera aguda, después que el paciente se hidrata, se trata o lleva medicación en algunos casos, ya eso va a pasar. Pero ojo, porque hay algunos pacientes que detonan de un síndrome de intestino irritable post-infeccioso. Después de una gastroenteritis significativa, ya ese paciente se queda por mucho tiempo de forma crónica con dolor abdominal e incluso con diarreas cada cierto tiempo secundario a un agente infeccioso o a un detonante de una gastroenteritis previa. Sí, entiendo. Y si un paciente tiene algún tipo de sintomatología de estas que ya estamos mencionando, ¿qué sería lo ideal que debería hacer inmediatamente? Si el paciente tiene gastroenteritis, vómitos, diarrea, debería primero tratar de hidratarse. Si entiende que la condición no se puede tratar en la casa, no puede esperar a deshidratarse, a llegar a una condición entre que otras personas tengan que llevarlo al médico, inmediatamente desde que lo identifique, debe ir ¿está bien? A un centro asistencial para que entonces ahí le tomen las analíticas pertinentes y le administren el manejo adecuado, hidratación, antibiótico-terapia o lo que ese paciente amerita. Y en caso de alguna intoxicación, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Igual, en caso de intoxicación sería hidratación. Si el paciente siente que tampoco va a tolerar eso en el tratamiento en la casa, también debe acudir al médico. Doctora, ¿qué tanto ayudan los protectores gástricos que están a la vuelta de la esquina y a veces, esta es otra cosa que he escuchado, por ejemplo, voy a consumir alcohol, no quiero emborracharme y entonces agarran una cucharita de aceite para proteger el estómago y la consumen. Estas son como cositas tabú que le estoy sacando al tapete porque se pone muy de moda en esta época. Cuéntenos en qué ayuda esto. Bueno, en la grasa ayuda a aumentar más de peso porque no va a ayudar a nada más, Sí. Y bueno, es que en el caso de los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, pantoprazol y demás, lo que hace este tipo de fármacos es disminuir la acidez estomacal. Entonces, estos fármacos se utilizan en el contexto de un paciente con el diagnóstico de gastritis, ¿está bien? O el diagnóstico de enfermedad úlceropéptica. Pero no se debe cualquierizar ese fármaco. No se debe tomar de que déjame tomarme un omeprazol antes o déjame tomarme un omeprazol después. No es lo correcto. Doctora, el uso excesivo de omeprazol
no llega un momento que llega a hacer daño. ¿A qué me refiero? Generalmente cuando a ti te ponen una medicación, te la ponen por 5, 6, 7 días, pero luego como que tu cuerpo se acostumbra y ya el medicamento no hace efecto. En el caso del omeprazol, estas personas que se automedican, a veces no simple y llanamente solo están bebiendo creyendo que están resolviendo un problema y ya no le está haciendo efecto. Todo medicamento debe ser indicado por un médico. Sí. El omeprazol tiene solamente 3 indicaciones que son indefinidas. Sí. Enfermedad de Barrett, esófago de Barrett, que se tiene que hacer una endoscopia y por la biopsia identificarse. En los pacientes que tienen esofagitis por reflujo y que a pesar del manejo no se puede retirar porque vuelven a la enfermedad por reflujo, y en los pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos, que tienen un alto riesgo de gastritis, de úlcera, y entonces por eso se coloca ya de tiempo indefinido. Todas las demás tienen corto plazo. Gastritis 4 semanas, úlcera péptica 8 semanas, la misma enfermedad por reflujo gastroesofágico son 8 semanas y luego se reevalúa. Es decir, que no es, déjame tomarme un omeprazol hasta que Cristo venga. Claro que no. Exacto. Hay que ir al médico y el médico es el que va a indicar la terapia que debe llevar ese paciente. Sí, bueno, doctora, regresando a su área, la neurogastroenterología, ¿hacia dónde usted ve que se perfila esta área en nuestro país? O por lo menos, ¿cuáles son las metas inmediatas que se tiene y se desea alcanzar? Metas inmediatas, lo que estamos haciendo ahora, lo que me estás ayudando a hacer, que es la difusión de esta información, de que el paciente sepa que esto existe, de que el paciente sepa la importancia que representa el conocer y acudir donde un neurogastroenterólogo. Esas serían ya nuestras metas a corto plazo. ¿Hacia dónde va? Bueno, yo creo que vamos en buen camino y el objetivo que tenemos con esto es que la neurogastroenterología sea una gran aliada de la gastroenterología y de otras especialidades, con el objetivo de conservar de la mejor manera la salud del paciente. Sí, si usted tuviera que darle alguna recomendación sobre a esos pacientes que posiblemente han pasado por muchos diagnósticos, o sea, perdón, a muchas citas buscando un diagnóstico y no han llegado a una mejora de su condición digestiva, ¿qué usted le diría ahora mismo? Bueno, que las puertas del consultorio están abiertas para una segunda evaluación y que no se desesperen, que realmente este tipo de trastornos del eje intestino-cerebro son enfermedades que, aunque la mayoría no cura, sí se pueden controlar. Y en una persona que tenga pocas sintomatologías, ¿cuáles serían las alertas que debería llevarlo hacia su consulta? Si el paciente tiene poca sintomatología y entiende que la puede controlar, no pasa nada. Okay. Ahora bien, si el paciente tiene signos de alarma que no guardan relación directamente con neurogastroenterología, el paciente que está sangrando, que tiene un sangrado que vomita la sangre, hace la pupú negra, que tiene una pérdida de peso y no se justifica el porqué, que tiene dificultad para tragar, que tiene vómitos significativos, ese paciente tiene que ir a un gastroenterólogo urgente, pero para ayer, de inmediato, porque son datos que pueden hablar de entidades que quizás si no se controlan a tiempo van a afectar la vida del paciente. Pero para un paciente, por ejemplo, que sufra de estrés en cada cierta temporada y durante esa temporada tenga unas sintomatologías que son repetitivas a través del tiempo, lo recomendable sería ir, aunque mejore a través del tiempo. ¿A qué me refiero? Junio es mi mes más estresante. Presento mi sintomatología en junio, pero luego pasa agosto, pasan los meses y vuelvo a febrero y en febrero la tengo de nuevo. ¿Debo ir a la consulta o debo restarle importancia a esta sintomatología? No, ese paciente tiene que identificar primero qué es lo que está pasando en junio, por ejemplo, que fue lo que colocamos ahora, el ejemplo que colocamos ahora. Identificar qué está pasando en ese mes que le provoca tanto estrés. Ahora bien, si el paciente no puede identificar o lo que identifica él no lo puede manejar, debe pedir ayuda con el psicólogo, con el psiquiatra, a veces con terapeutas familiares, hay que identificar bien qué es lo que está sucediendo y de la mano también con el neurogastroenterólogo para ofrecer medicación o para ofrecer alguna terapia alternativa que pueda subsanar un poco esa situación. Entiendo. Doctora, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero me imagino que ahora mismo hay una población que necesita saber sus contactos, así que sírvase usted para darlos. Muchísimas gracias. Me pueden contactar al 849
361-5511 y comunicarse conmigo también a través de las redes sociales Tami Beltré, THAMY, Tami Beltré, _ gastro. Ahí me pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn y bueno, a su orden siempre vamos a estar. Bueno, doctora, en verdad que ha sido un placer haberla tenido aquí. Esto ha sido como un programa revelador ante un área poco conocida, no obstante, muy importante ante el boom que hemos estado teniendo y la apertura a lo que tiene que ver con el estrés y con el manejo de tantas circunstancias que tuvimos post-COVID. Sí. En verdad que está dando en el clavo para solucionar ya los problemas que nos afectan al estómago. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y se despide hasta un próximo encuentro, Jessica Álvarez.